Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos en esta clase a continuar y terminar con el argumento de Bertrand Russell a favor del plurivocismo. A ver, presenté el argumento de una forma que está diferente en el texto. Voy a explicar exactamente cómo demuestra Lorenzo la prueba a favor de la inexistencia de un conjunto universal. A ver, para eso quisiera empezar indicando cuál es el principio de abducción. Principio de abducción, ¿sí? Bien, hay dos formas del mismo. Voy a emplear la versión con negación total de la lógica clásica. Si P entraña que P es totalmente falso, entonces P es totalmente falso. Y si la negación total de P entraña que P es verdadero, entonces P es verdadero. ¿Sí? Ambos principios caen bajo esta denominación. Ahora, por favor, no confundamos este principio, es una tautología, es una ley lógica, con el tipo de razonamiento abductivo. Ustedes saben, hay tres tipos de razonamiento: deducción, inducción y abducción. La abducción es un argumento a la mejor explicación, ¿sí? Pero acá no estoy hablando de un tipo de razonamiento, sino les estoy dando una ley lógica. Aquí no hay premisas de conclusión, ¿sí? Tengo dos condicionales en ambos casos. El primero tiene como antecedente P y como consecuente la negación total del antecedente. Si sucede este entrañamiento, entonces se confirma el consecuente, que P es totalmente falso, ¿sí? Y viceversa, si es que la negación total de P entraña que P es verdadero, ¿sí? Este entrañamiento entraña que P es verdadero. Otra vez se confirma la consecuencia. Esta tautología, estos principios pueden parecer raros, pero son de uso, digamos, por más que sea el inusual, es normal. Les pongo un ejemplo. Pensemos en uno de los argumentos de Zenón en contra del movimiento, ¿sí? Es un argumento que nos está pidiendo que supongamos que existe el movimiento. Es una hipótesis, una suposición. Si de ahí yo puedo concluir que no existe el movimiento en absoluto, bueno, eso en absoluto está por demás en la lógica clásica, ¿sí? Si suponiendo que existe el movimiento, por reducción al absurdo concluyo que no existe el movimiento, porque de por medio hay una contradicción, de que el móvil está y no está en el mismo lugar. Entonces, por abducción, concluimos no existe el movimiento. Vamos en contra de lo que estábamos suponiendo inicialmente, porque esta suposición se autodestruye. Entonces quiere decir que esa suposición inicial es totalmente falsa. Y viceversa acá, suponiendo la negación de una oración, de ahí probamos que es verdadera, entonces estamos comprobando que es verdadera, ¿sí? Bien, Lorenzo hace uso de estos dos principios para probar la aporía, la paradoja de Russell, ¿sí?
A ver, primera premisa, ¿sí? Existe un conjunto universal. Existe el conjunto de todos los entes. ¿Sí? Segunda premisa, el principio de separación. A ver, voy a formular este principio utilizando otra terminología, otra notación. ¿Sí? Recuerden, de modo informal, lo que afirma este principio es que es lo mismo la posesión de una propiedad, ¿sí?, y pertenencia a un conjunto. Al conjunto correspondiente a esa propiedad. ¿Sí? A ver, en notación simbólica, pongamos como ejemplo A es F. ¿Sí? Aquí tenemos una predicación. Eso equivale a que A pertenece al conjunto de todos los X, tales que X es, y por favor me indican qué pongo aquí, en este lugar en blanco. ¿Erika? Correcto. ¿Sí? ¿Ya? A ver, si es que digo que el pizarrón es blanco, estoy aquí atribuyendo la propiedad de ser blanco a un objeto. ¿Sí? Entonces, esto que pertenece al lenguaje ordinario se traduce al lenguaje de la teoría de conjuntos diciendo que el elemento A es un miembro de este conjunto. ¿Cuál conjunto? De todos los entes tales que tienen la propiedad F. Es decir, el pizarrón pertenece al conjunto de todas las cosas que son blancas. ¿Ok? Bien, a mano izquierda tenemos posesión de una propiedad, a mano derecha tenemos pertenencia a un conjunto. ¿Sí? Si quieren, este conjunto lo podemos simbolizar con la F manuscrita. ¿Sí? Bueno. Ahora, tercera premisa. El conjunto de Russell. ¿Sí? ¿Cómo se define este conjunto? Es el conjunto de todos los X, tales que X no se pertenece a sí mismo. ¿Sí? A ver, dicho con otras palabras, definimos este conjunto de Russell, como aquella reunión, aquella clase de todos los entes tales que cumplen esta condición. ¿Cuál? La de no pertenecerse a sí mismos. Vimos la clase anterior ejemplos de clases que no se pertenecen a sí mismas. Les decía, por ejemplo, un rebaño no es una oveja. Una biblioteca, pensando en bibliotecas grandes, como podría ser, por ejemplo, la de nuestra universidad, la biblioteca del Congreso de Washington, tiene millones de volúmenes, La biblioteca no es un libro, ¿sí? A diferencia de el conjunto de porciones de azúcar
es una porción de azúcar. El conjunto de los sonidos es también un sonido, por lo tanto se pertenece a sí mismo. El conjunto de Russell se define por esta condición. ¿Sí? Bien, ahora nos preguntamos, ¿pertenece el conjunto de Russell a sí mismo? ¿Sí? Es una pregunta. Y admite dos respuestas, sí o no. Analicemos cada una de ellas. ¿Sí? Si sí se pertenece, entonces, a ver, si el conjunto de Russell se pertenece a sí mismo, ahora utilicemos el principio de separación. ¿Sí? Si se pertenece a sí mismo, quiere decir que cumple esta condición. Pertenece a aquel conjunto de todos los entes que no se pertenecen a sí mismos. ¿Sí? Entonces, R, el conjunto de Russell, no se pertenece a sí mismo. ¿Sí? Porque el hecho de que sea un miembro de este conjunto, eso significa que tiene esta propiedad de no pertenecerse a sí mismo. ¿Sí? Y ahora, apliquemos el principio de abducción. Si de P se deduce no P, perdón, si P entraña no P, ¿sí? Entonces, por abducción, ¿qué concluimos? No se pertenece a sí mismo. ¿Ok? Bien. Y ahora analicemos la respuesta negativa. Supongamos que el conjunto de Russell no se pertenece a sí mismo. Si no se pertenece a sí mismo, ¿sí?, está cumpliendo esta propiedad, ¿sí?, la de no pertenecerse a sí mismo. Entonces, eso quiere decir que es un elemento de este conjunto. Por lo tanto, se pertenece a sí mismo. Y nuevamente, por abducción, pero por la otra versión. Si de no P extraemos P, entonces reafirmemos este consecuente. El conjunto de Russell se pertenece a sí mismo. Bien. Por otra parte, para llegar a una contradicción a partir de estas dos instancias de los principios de abducción, simplemente tendríamos que tener el antecedente de este condicional y luego concluir por modus ponens. Ahora, lo paradójico de esto es que la afirmación acarrea su negación y viceversa, la negación acarrea la afirmación. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos ambas cosas, por el bicondicional concluimos que pertenece sí, solo sí, no pertenece. Es lo que vimos en la clase anterior. ¿Sí? Bueno, entonces, por modus ponens, ¿sí?, se concluye R no pertenece a R, y nuevamente acá, por modus ponens, R pertenece a R. Y luego por adjunción obtenemos la contradicción. Simplemente juntamos, ¿sí? Si tenemos dos verdades por separado, entonces son verdaderas en conjunto, conjuntamente.
Bien, si llegamos a una contradicción, entonces algo tiene que estar mal en estas premisas, ¿sí? Por reducción al absurdo. Recuerden, en la lógica clásica toda contradicción es absurda. Entonces, por reducción al absurdo, ¿sí? Tenemos que negar alguna de las premisas que están aquí involucradas en este argumento. Lo que rechaza Russell es la primera premisa, la existencia de un conjunto universal, ¿sí? Es totalmente falso que exista el conjunto universal, el conjunto universo, ¿sí? Bien. Ok. Ahora, avancemos, ¿sí? Eso es, llegamos a esta conclusión en la clase anterior. Aquí les doy la argumentación que está en el texto, utilizando abducción. Bien, entonces, no existe el conjunto de todos los entes. Ahora, hay algo más que rechaza Bertrand Russell con este argumento que conduce a esta contradicción. Y lo que está mal es esta noción de pertenecerse a sí mismo. O sea, les voy a dar la propuesta que tiene Bertrand Russell para evitar caer en contradicciones de este tipo, ¿sí? A ver, la hora anterior, lo que yo les concluí es que el conjunto de Russell se pertenece a sí mismo si solo si no se pertenece a sí mismo, ¿sí? A ver, para evitar esto, Bertrand Russell prohíbe que tenga sentido esta frase de aquí, el pertenecerse a sí mismo, ¿sí? A ver, regresemos acá al conjunto universal, ¿sí? Podemos preguntarnos con respecto a este conjunto, el conjunto de todos los entes, ¿ese conjunto es un ente? Si es que sí es un ente, entonces se pertenecería a sí mismo. Pero por ese lado vamos a caer en una contradicción, en un absurdo. Entonces, lo que está mal es que un ente pueda pertenecerse a sí mismo. Fíjense que aquí Bertrand Russell está hablando de que esta expresión no tiene significado. Sentido, significado para Bertrand Russell es lo mismo. Es decir, no podemos entender nada por esta expresión, porque si no vamos a caer en un absurdo. Entonces, ¿cómo habría que entender esta relación de pertenencia? Si nada puede pertenecerse a sí mismo, entonces lo que hace Russell es desnivelar la realidad, ¿sí? Como una consecuencia de esto, ¿sí? La desnivelación categorial. ¿En qué consiste esto? En que hay niveles de entidades, ¿sí?
decir, como pisos. En un primer nivel están los individuos. En un segundo nivel están conjuntos de individuos. En un tercer nivel están conjuntos de individuos. Acá, conjuntos de individuos. Y así sucesivamente. Es decir, tenemos aquí pisos o niveles, si quieren ustedes, estratos. Los individuos pueden pertenecer a conjuntos o a entidades que están ubicadas en el nivel inmediatamente superior. Esto es legítimo. Ahora, veamos, los conjuntos de individuos pueden pertenecer a otros conjuntos, pero únicamente a aquellos que se ubiquen en el piso inmediatamente superior. Y así, una entidad del tercer piso solo puede pertenecer a conjuntos ubicados en el cuarto piso, pero no hay cómo saltarse pisos. Y tampoco puede ser que una entidad de un nivel pertenezca a una entidad de ese mismo nivel. Entonces, esto voy a poner con rojo. Pongamos, por ejemplo, conjuntos de individuos no pueden pertenecerse a sí mismos. ¿Sí? Conjuntos de individuos no pueden pertenecerse a sí mismos. Eso está excluido por este resultado contradictorio, absurdo. ¿Sí? Lo que está reducido al absurdo es esto de aquí. Esta propiedad de pertenecerse a sí mismo. ¿Sí? Bueno, pertenecerse, no pertenecerse, ambos opuestos. ¿Sí? No tiene sentido. Entonces, no puedo decir que un individuo se pertenezca a sí mismo. Ninguna entidad puede ser un miembro de otra entidad del mismo nivel, pero sí puede ser miembro o elemento del nivel inmediatamente superior. ¿Sí? Un individuo no puede ser un elemento, un miembro de un conjunto de individuos. Solamente es posible ser miembro de una entidad que esté en el piso inmediatamente superior. Esto es la desnivelación categorial. ¿Por qué se llama categorial? Porque, al igual que Aristóteles, lo que se dice con sentido de una entidad de un piso, no tiene sentido decirlo de una entidad de otro piso, de otro nivel. No tiene sentido. Eso es muchísimo más fuerte de que decir es falso. ¿Sí? Recuerden, sin sentido es lo mismo que sin significado. ¿Sí? No es significativo, por lo tanto no se puede entender. ¿Sí? Es como simplemente hacer ruidos con la boca. Bien. Entonces, lo que para Aristóteles eran las categorías, es decir, entidades que no tenían nada en común, algo semejante sucede acá con esta teoría de acá. ¿Sí? Bien, ahora veamos qué respuestas se han dado a este argumento de Bertrand Russell. ¿Sí? Voy a mencionar dos propuestas de solución. Una es la de Quine, con su sistema ML, es las iniciales de Mathematical Logic. Es un texto publicado de lógica matemática que incluye teoría de conjuntos. Ahí hay una propuesta de cómo evitar la paradoja,
Voy a mencionar también a Richard Rutledge. Bueno, este era el nombre antes de que se cambie de apellido. Es australiano. Es un lógico relevantista. Es un lógico no clásico. Hace una modificación al condicional de la lógica clásica. Y finalmente veamos qué es lo que plantea Lorenzo Peña. ¿Sí? Lo que hace Quine, era profesor de Harvard, bueno, el mismo que tiene el criterio de compromiso ontológico. ¿Sí? Hay solo un famoso filósofo con este apellido. Lo que hace Quine es restringir esta identidad entre posesión de una propiedad y pertenencia a un conjunto solo a los elementos. Restringir el principio de separación a los elementos. ¿Qué es un elemento? Un ente que pertenece a un conjunto. Pero no todo ente es un elemento. Y el elemento es algo más restringido. Por lo tanto, lo que hace es poner un límite. Esto es válido para todo elemento, no para toda entidad. ¿Sí? Es decir, para todo ente que pertenezca a un conjunto. Haciendo esta restricción, dentro de la lógica clásica, logra evitar la paradoja. ¿Sí? A ver, esto es en la lógica clásica. ¿Sí? A ver, por lo tanto, tanto Russell como Quine son lógicos clásicos, de modo que aún compartiendo el rechazo de la contradicción, ¿sí? Podemos evitar esta paradoja de otro modo distinto de como lo hizo Russell. Ahora, Quine, para ser justos, tiene una posición mucho más flexible con respecto a los principios de la lógica. Quine cree que se puede cambiar de lógica para resolver un problema. Eso es algo que no entra dentro del pensamiento de Bertrand Russell. ¿Sí? Entonces, él tiene más apertura con respecto a cambios de lógica. ¿Okay? Incluso puede hablar de grados de verdad. ¿Sí? Bueno, entonces es un lógico clásico, pero no tan radical como lo es Bertrand Russell. Por otra parte, Rutledge tiene una lógica paraconsistente. Sí, la propuesta de él es admitir la contradicción. Aquí tenemos una contradicción. ¿Sí? Pero la contradicción no anula la teoría lógica. ¿Sí? A ver, voy a definir qué es lógica paraconsistente. ¿Sí? En sentido técnico, una lógica paraconsistente es la que abandona el principio de pseudo-escoto. ¿Sí?
A ver, por error se atribuyó este principio a Duns Scoto, por eso algunos lógicos o historiadores llaman a este principio de pseudo-Scoto. En realidad es el principio de Cornubia, ese es el apellido del lógico que formuló este principio, Cornubia. ¿Y qué es lo que afirma? Que de una contradicción, es decir, afirmar y negar lo mismo, se sigue cualquier cosa, por más absurda o falsa o sin sentido que sea. ¿Sí? Lo cual quiere decir que si en una teoría se afirma y se niega la misma oración, ambas cosas, en esa teoría se puede probar cualquier cosa. Lo cual significa que la teoría no vale para nada. ¿Sí? Toda oración bien formada puede ser un teorema de esa teoría que contenga una contradicción. Es lo que sucede en la lógica clásica. Las lógicas paraconsistentes abandonan este principio. Puede ser modificando la conjunción, la negación o el condicional. Hay varias maneras de tolerar una contradicción. Los relevantistas, como Rutli, modifican el condicional, abandonan ciertos principios del condicional y por lo tanto este principio se pierde. A ver, en el texto se menciona que una contradicción trivializa el sistema. Y esa es la palabra técnica que se utiliza. Trivializa la teoría. Es decir, en ella se puede probar todo. A ver, hay otra palabra que está en el texto y quería explicar, es terminología técnica, pero este rato no lo encuentro. Espero hacerlo en el receso. Bien. Entonces, desde un punto de vista paraconsistente, simplemente por tolerar la contradicción, ¿sí?, se podría aceptar este bicondicional, que el conjunto de Russell se pertenece y no se pertenece a sí mismo. Esto es imposible aceptar en la lógica clásica, pero si pasamos a una lógica paraconsistente, no pasa nada, ¿sí? O por lo menos esta versión de la paradoja no conduce a la trivialización del sistema. El problema es que, si bien se puede evitar la paradoja en esta versión sencilla, reaparecen otros absurdos. Incluso en una lógica paraconsistente. De modo que el mero hecho de tolerar la contradicción, abandonando este principio, no ataja, no detiene a versiones más sofisticadas de la paradoja de Russell. Ahora, finalmente veamos qué piensa Lorenzo. Lo que hace él es una combinación de la estrategia de Quine y de la lógica paraconsistente. ¿Sí? Adopta una lógica paraconsistente pero sin modificar el condicional, sino más bien la negación débil, ¿sí?, más una restricción del principio de separación. ¿Sí?
Se me olvidaba. En este conjunto, en esta teoría de Quine, se admite un conjunto universal. Pero realmente es el conjunto de todos los elementos, no de todos los entes. Es un conjunto universal en el sentido de, conjunto de todos los elementos. ¿Sí? Bueno, entonces Lorenzo Peña cree que hay que limitar la validez de esta equivalencia entre posesión de una propiedad y pertenencia a un conjunto a los elementos ordinarios o a los entes ordinarios. Perdón, déjenme ver exactamente. A los entes ordinarios. ¿Sí? Bien. En el caso de Quine, se puede probar que el conjunto de Russell no es un elemento, ¿sí? Es decir, si es precisamente lo que hace Quine es invalidar la aplicación de esta identidad al conjunto de Russell, porque no es un elemento, ¿sí? Entonces, para Quine, el conjunto de Russell, ¿sí? Estoy abreviando R con la R, el conjunto de Russell, no es un elemento. ¿Sí? Bueno, entonces estas son las líneas generales. ¿Qué es lo que prueba Russell? ¿Qué han opinado otros dos filósofos? Y finalmente la posición de Lorenzo Peña. A ver, Lorenzo Peña no puede admitir esta desnivelación categorial, porque a la final lo que piensa Russell es que no existe un conjunto universal y por lo tanto no habría el conjunto de todos los entes. Lorenzo Peña no puede renunciar al conjunto universal, ¿sí? Hay un conjunto de todos los entes, no solamente de todos los elementos, como piensa Quine, sino de todos los elementos, de todos los entes. ¿Sí? Miren, contra Russell, no a la desnivelación categorial. A ver, para terminar, pensemos en, por una parte, si es que no existe el conjunto universal, no hay unidad en el ser. ¿Sí? Recuerden lo que decía Platón, todo lo natural es homogéneo, pertenece al mismo género, homogéneo. Ese es Platón. Aristóteles niega el ser.
Y la intención de Bertrand Russell también es negar el conjunto universal. No solamente que esto es como un efecto secundario de un resultado que habría que admitir para evitar esta aporía, sino que precisamente la intención de Bertrand Russell es, a través de este argumento de reducción al absurdo, probar que no existe conjunto universal. ¿Sí? Entonces está contra la unidad y por lo tanto se quedan en el divorcio, en la separación, en tipos o modos de ser que no son reducibles el uno al otro. Bueno, yo personalmente les puedo simplemente pedir que ustedes tomen una opción para su modo de ver, ¿qué es preferible? ¿O la unidad o la separación? La división. Aquí no hay realidad, sino niveles de realidad. No hay algo que unifique a todo. No hay el conjunto universal. Bueno, con esto termino este capítulo, ¿sí? Y después del receso avanzo al siguiente, ¿sí? La próxima clase, lección sobre este capítulo, es el argumento de Aristóteles, el de separación y la paradoja de Russell, ¿sí? Argumento russeliano.